Saludos, bienvenidos a Secuencias en 24, el programa de cine del canal 24 Horas. Esta semana dedicada a la continuidad de parejas de cine. La semana pasada vimos que se quedaron en el tintero muchos de esos binomios profesionales que ya forman parte de nuestra cultura cinematográfica. Así que hoy lo dedicamos a otras parejas de cine, como las parejas que tengo aquí una vez más esta noche, Guillermo Balmori, David Felipe Arranz, buenas noches. Buenas noches, ¿qué tal? ¿Qué tal? Encantados de estar de nuevo aquí en esta casa, donde hay muchas referencias a estas parejas que vamos a ver hoy, porque, bueno, parejas de cine hay muchas, pero sobre todo lo acotamos, ¿no? Guillermo y David, esas películas que decimos, una pareja de Bud Spencer y Terence Hill, una pareja de dos actores míticos que de alguna manera están ya en nuestra memoria, ¿no? Por ejemplo, hay un Sherlock Holmes que tratamos hace muy poquito, David y Guillermo, que son para muchos la mejor pareja de las películas de Sherlock Holmes. Hablamos de Basil Rathbone y Nigel Bruce, que son insuperables. Yo creo que han sido los Holmes y Watson más importantes de la historia del cine. Muchos editores, además, se siguen sirviendo de los fotogramas clásicos de la serie de la Universal y de la Fox, porque al principio eran dos de la Fox, ¿verdad?, y luego unas cuantas de la Universal, y ellos empastaron muy bien. Es verdad que el Watson del cine le da un toque más cómico, ese Nigel Bruce haciendo un poco de parodia, porque en realidad el original contaba muy elegantemente las aventuras de Holmes. Yo creo que han quedado como la imagen de Sherlock Holmes y como decía David, tiene la etapa Fox, que para los muy puristas es la mejor etapa, son dos películas, Las aventuras de Sherlock Holmes y Sherlock Holmes y el perro de los Baskerville, perdón, que serían las dos primeras. Luego pasa a Universal, dicen que baja un poco el nivel, pero realmente se han quedado como la pareja, los Sherlock Holmes y Watson clásicos, yo creo que ya para siempre, no creo que haya nadie que los pueda, que lo hagan mejor incluso. No. En la Universal, de hecho, hasta cambia el vestuario, Holmes ya no aparece con su gorra de cazador, ni con aquella chaqueta, pero sigue siendo el auténtico Basil Rathbone. Hay dos actores que por separado ya eran dos estrellas, pero que consiguieron en 6 películas hacer un dúo mítico, Burt Lancaster y Kirk Douglas, que 6 películas nos ofrecieron, una de ellas para mí, una de mis preferidas, que es 7 días de mayo, por ejemplo, que están soberbios cada uno en su papel. Yo creo que son dos actores muy parecidos. Recuerdo, por ejemplo, Duelo de Titanes, que para mí es la mejor película de las que hicieron juntos, y bueno, eran los dos muy atléticos, casi desprendían testosterona continuamente, ¿no? Ellos empiezan haciendo cine negro con Elizabeth Scott, un cine muy de género, y yo creo que cada uno introduce matices, porque Kirk Douglas tiene más notas de humor, si te das cuenta, es más divertido, y Burt Lancaster es más corpóreo, es el antiguo trapecista, porque él era un hombre muy hercúleo, y los dos le dan un aplomo, un carácter muy varonil, muy de héroe de la época a esas películas. Años después, en una sesión de los Oscar, están los dos impresionantes presentando la gala. Después de esta magnífica representación que hicieron en la gala de los Oscar, donde no les premiaron, no estaban nominados y juegan con eso. Bueno, él estaba, Kirk Douglas estaba nominado por El loco del pelo rojo. Había sido nominado 2 veces antes, por El ídolo de barro y creo que por Cautivos del mal. Y Burt Lancaster había sido nominado por De aquella la eternidad. Pero ellos cantaban como que nunca se les daba el Oscar y que triste era estar nominado en este número que hemos visto, sin que te den el Oscar, ¿no? Al final lo tuvo Burt Lancaster por El fuego de la palabra, pero Kirk Douglas no lo tuvo. Hay una anécdota muy bonita que en Otra ciudad, otra ley, siendo los dos ya muy mayores, agotaban al resto del reparto y decía el director, no puedo con ellos, es que parece que han perdido un ápice de energía, los dos en forma, haciendo gimnasia en la película. Bueno, lo recomiendo también a nuestros amigos para que la vean. Now, everyone got the rules straight. En forma y guapos a rabiar estaban Paul Newman y Robert Redford en las 2 colaboraciones que tuvieron. 2 personajes que han unido su iconografía al cine en 2 películas, El golpe y Dos hombres y un destino. Tú fíjate que solo han hecho 2 películas, es que parece que han hecho muchas más porque todo el mundo le relaciona siempre, pero fue tal el impacto que tuvieron con estas 2 películas, primero Dos hombres y un destino y luego El golpe, que la gente la relaciona para siempre, ¿no? Y son además, como tú dices tú, 2 actores muy guapos, muy queridos. Yo para mí me quedo con Robert Redford, mucho más que Paul Newman. ¿Tú con cuál te quedas? Yo Paul Newman. ¿Y tú? Me costaría elegir. Fue la fórmula mágica de George Roy Hill. Aparece Dos hombres y un destino muy influida por Peckinpah con ese final explosivo y tan trágico. Y luego le da
un giro más divertido al golpe, ¿no? Pero es verdad que Redford reconoció que él aprendía mucho de Paul Newman, porque hay unos años de diferencia y ya él lo consideraba un maestro, ¿no? A Paul Newman. Es que Paul Newman es de cine clásico, Claro. por así decirlo, y Robert Redford ya no. Robert Redford es Está de... un poco ahí en el salto, pero ya no es Claro, cine clásico. es de los jóvenes progresistas que se manifestaban junto con Jane Fonda en Washington, ¿no? Ante el Capitolio. Era uno de los activistas políticos más importantes del nuevo cine de Hollywood. Creados como homenaje al Gordo y el Flaco, George Lucas tuvo a bien de formar una pareja que ya, sobre todo para generaciones a partir del 77, a partir de la Guerra de las Galaxias, son un icono, que es R2D2 y C3PO. Arturito, como dice la leyenda, que un poco se ambientó, quiso proponer el nombre George Lucas de este androide que junto con C3PO han formado una pareja histórica, divertida, es el Gordo y el Flaco, ¿no? Un poco también, y que salvan a la humanidad en una historia, una saga cósmica, y complemento perfecto de Chewbacca, de Han Solo, de la princesa Leia, de Luke Skywalker, de Darth Vader. Ya es una familia cinematográfica tan interesante estos dos. Decir que Anthony Daniels encarna a C3PO desde el año 77 y Kenny Baker era R2D2, el papel más difícil, y cuando murió en 2016 le sustituyó Jimmy B, un actor escocés que mide tan solo 1,12 m. En la entrega de los Oscars de 1978, al año siguiente de estrenarse La Guerra de las Galaxias, Mark Hamill, Luke Skywalker y estos dos personajes, en una ceremonia que el maestro de ceremonias era Bob Hope, dieron el Oscar a los efectos especiales y sonido a Encuentros de la Tercera Fase de Steven Spielberg, todo quedaba en casa, y también al creador de las voces y de los sonidos de La Guerra de las Galaxias, donde los dos androides homenajeaban a su creador un poquito, ¿no? A Benjamin Bard. Fue un guiño muy bonito a toda una explosión que fue La Guerra de las Galaxias en el mundo, en la industria cinematográfica. R2D2, C3PO, decíamos que eran el Gordo y el Flaco. Los originales sí que ya, eso sí que han sido inigualables, ¿verdad? Stan Laurel y Oliver Hardy. Estos sí que son, yo creo que la pareja, probablemente es la pareja más famosa de la historia del cine, incluyendo las parejas que no son de dos hombres, me refiero, cualquier otra pareja. Tú siempre no puedes, de hecho no relacionas a uno sin otro. No sé si uno llegó a hacer al principio sí hizo alguna película separados, pero luego ya es imposible separarlos. Y están continuamente homenajeados, copiados, recopiados, a veces incluso yo creo que les copia gente incluso que no los conoce, que tienen referencias ya de ellos, pero es una inspiración continuada, yo creo, a parejas, no solo a parejas, sino a todo tipo de cómicos. Pioneros de las chase movies, las películas de persecuciones, producidas por Hal Roach, el gran descubridor de Laurel y Hardy, y como bien dice Guillermo, homenajeados, ¿os acordáis de muchas secuencias de Blake Edwards en La Carrera del Siglo? La escena de los pasteles es una escena que traslada a un capítulo de Laurel y Hardy, ¿no? O Jerry Lewis, que incluso busca un actor que se parezca al Flaco para protagonizar el Botones. Es decir, estaba tan enamorado de él que busca a Stan Laurel en un casting que hizo y lo encontró. O sea, que son los grandes maestros de todas esas parejas cómicas. Hay una pareja que en cuanto digamos Groucho Marx dirán Margaret Dumont, claro que sí, la eterna mujer que aguantó a los hermanos Marx. Que esta mujer necesitaba un monumento en Hollywood. Considero que es usted el consejero más capacitado de Fridonia. Es un concepto bastante amplio. Y usted también es bastante amplia. Será mejor que se largue. He oído que van a construir unas oficinas donde está usted. Se puede ir en taxi. Si no consigue uno, se puede ir indignada. Y si es pronto, váyase dentro de un minuto. ¿Sabe que no ha dejado de hablar desde que he llegado? La habrán vacunado con la aguja de un tocadiscos. Era cantante de ópera y ya actuaba con los hermanos Marx en la etapa teatral de ellos. De hecho, la cogen porque ya tenía éxito en esas obras teatrales y la llevan al cine. La verdad es que a veces no piensas en los hermanos Marx como solo los hermanos, pero realmente la pareja son ellos, ¿no? Ella además decía Groucho, esto yo no sé si lo hacía para hacer gracia, era una leyenda, que no entendía nada de las bromas, que nunca caía en las bromas que hacía y que por eso esas miradas que ponía de incredulidad eran de verdad. Y no desarrolló, hizo alguna película después
fue sola, pero Con realmente... Josh Cukor, ¿te acuerdas? Mujeres. Mujeres. Sí. Y alguna más, Seis Destinos, por ejemplo, pero el episodio de Seis Destinos lo censuraron, al final no salió, aunque se ha vuelto a recuperar en la película de Villiers. Y bueno, es realmente... Vivió el estrellato mientras estuvo con los hermanos Marx, no tiene entidad, yo creo, afuera. Ella siempre se interpreta a sí misma en las memorias de un amante sarnoso, efectivamente aparece como que, decía Groucho, ella nunca supo qué es lo que estábamos haciendo ni diciendo, porque ella entraba allí y no sabía nada, no sabía leer el guión y no sabía lo que estaba ocurriendo. Sus rostros de estupor, efectivamente, son reales. La pobre Margaret Dumont nunca supo qué demonios pasaba con los hermanos Marx. No es que me importe, pero ¿dónde está su marido? Oh, ha muerto. Seguro que solo utiliza eso como excusa. Estuve con él hasta el final. No me extraña que falleciera. Lo estreché entre mis brazos y lo besé. Entonces fue un asesinato. ¿Se casaría conmigo? ¿Le ha dejado mucho dinero? Responda primero a lo segundo. Quien sí sabía lo que pasaba con su otra pareja era Bing Crosby y Bob Hope. Hicieron una pareja cómica muy entretenida y sobre todo que tenía millones de fans. Esto es muy curioso porque ellos eran dos estrellas de la Paramount y les gustaba mucho jugar al golf. De hecho, venía mucho Bing Crosby al Saler a jugar al golf. Y estaban jugando al golf y hacían muchas bromas entre ellos y les decían a los amigos, ¿por qué no hacéis una película? Que todas estas bromas que hacéis jugando al golf darían una película estupenda. Y al final pues hicieron, la primera fue Ruta de Singapur, eran camino de Singapur, camino de Marruecos, eran toda la serie Camino de, a la que luego se añadiría Dorothy Lamour. Y esta serie tiene la peculiaridad de que es una de las primeras ocasiones en las cuales ellos se dirigen a la cámara. Es decir, que Bob Hope se dirige al espectador, habla con la cámara, de repente rompe la acción y se pone a hablar con la cámara. Fueron exitosísimos en los años 40. David, has mencionado antes a Jerry Lewis en solitario, pero formó pareja con Dean Martin. En solitario podemos ver un poco al Jerry Lewis como era en aquella película de Scorsese, El rey de la comedia, pero es verdad que esa melancolía que tenía Jerry Lewis en el filme de Scorsese, en la vida real con Dean Martin también la tenía, porque al principio del éxito en los shows radiofónicos, en los shows que hacían en Broadway, se llevaban muy bien, pero rápidamente la gente quería a Jerry Lewis y Dean Martin empezó a ensombrecerse, a oscurecerse, a tener envidia y terminaron rompiendo. La versión que da Jerry Lewis, porque Dean Martin nunca quiso hablar de ello, es que efectivamente Dean Martin dejó de quererle. Lo dijo así, le dijo un día, para mí no eres más que un fajo de billetes. Lo hundió en la miseria, ¿no? Es el drama de los cómicos entre bambalinas. No es lo que ve el espectador, no es la sonrisa del payaso, sino la melancolía que queda detrás del maquillaje, ¿no? Y Jerry Lewis siempre lo consideró su amigo y al revés, siempre ¿no? lo consideró su amigo, eso es. Sí que fueron muy amigos Bud Abbott y Lou Costello. Fueron amigos y fueron exitosísimos. Aquí en España, fíjate, es curioso porque es un humor difícilmente exportable, yo creo, el suyo. Sin embargo, aquí hubo películas como Agárrame ese fantasma que batió todos los récords Es mítica esa película. mítica. De hecho, se ha repuesto en los cines no hace demasiado y con éxito de público. Fue uno de los grandísimos éxitos de la posguerra aquí en España, si bien es cierto que fue la única. Luego las demás películas ya no tuvieron esa, porque era muy difícilmente, porque ellos hacían muchos gags, digamos, con juegos de palabras que luego no podían traducirse aquí. Fíjate que Abbott y Costello, junto con Diana Durbin y con los monstruos de la Universal, salvaron a la Universal de la quiebra. Si no llega a ser por Abbott y Costello y por Diana Durbin, más Diana Durbin todavía, la Universal no existiría, ¿no? Y hoy en día es prácticamente la compañía más importante de El gran de éxito cine. fue, además, Abbott y Costello contra los fantasmas, que fue un bombazo, y la Universal, vamos, no se lo podía imaginar, amortizó los contratos que tenía con todos los actores de los monstruos. Qué importante es que haya química en la primera aparición entre dos actores. Y eso pasó con Jack Lemmon y Walter Matthau, porque es que sale eso. Voy a ver una película de Jack Lemmon y Walter Matthau, independientemente de que después veamos esas obras maestras en solitario de cada uno de ellos, sobre todo de Jack Lemmon, ¿no? Los unió Billy Wilder. Los unió Billy Wilder en Bandeja de Plata. Fue un éxito, la verdad es que descomunal. Luego, en La extraña pareja, que no es de Billy Wilder, probablemente sea sus papeles más Que característicos. la gente piensa que es de Billy Claro, Wilder. la gente piensa que es de Billy Wilder, pero está basada en la obra de teatro. Luego, Billy Wilder los volvería a unir en primera plana en la última película, que un amigo, pero realmente, y luego ya hicieron alguna película más, pero realmente fue Billy Wilder el que los unió, el que, digamos, sacó el mayor jugo de ellos, y luego yo creo que se compenetraba muy bien, quizá en La extraña pareja es donde más se ve esa compenetración absoluta, ¿no? Eran muy dispares, eran dos personalidades y su forma de actuar incluso. Creo que además de construir los Billy Wilder y aprovecharse de sus personalidades, Diamond es el que le da a The Fortune Cookie, que es el título original, el contrapeso entre el abogado
abogado golfo que prepara ese siniestro de este periodista deportivo, pues que se cae hacia atrás con la cámara y le dice Walter Matthau: no te preocupes, cuñado, que lo vamos a arreglar, ponte el collarín y no te muevas, no te muevas. Como Walter Matthau era un maestro de la interpretación y de la comedia, Jack Lemmon también, pero son estilos muy distintos. Sí, uno tiene mala leche, por así decirlo, y el otro no. El otro es el buenazo, ¿no? Y los dos, que es lo bueno de las parejas de cine, que funcionen independientemente muy bien. Si son buenos actores en solitario, lo son como pareja. Ya en la época más contemporánea nos viene a la memoria un cómico que no era un cómico, era un actor, pero que desarrollaba una vis cómica importante, como era Gene Wilder. Gene Wilder lo asociamos a 3 películas míticas con Marty Feldman, por ejemplo, sobre todo el jovencito Frankenstein, y después el hermano más listo de Sherlock Holmes, pero sí que tuvo la habilidad de congeniar con otro actor, Richard Pryor, cuando hicieron muchas películas juntos, de un éxito comercial tremendo, películas tal vez tontas, pero que congeniaron muy bien. Y pasó un poquito también lo que sucedió con Jerry Lewis y con Dean Martin. No supieron conectar bien en la vida privada y de hecho rompieron sus relaciones. Para nada esa comicidad y buen rollo que había en las películas existía en la vida real y se dejaron de hablar. Richard Pryor además tenía muchos problemas de adicción a las drogas y al final se asocia más, qué curioso, habiendo hecho menos películas con Marty Feldman que con Richard Pryor. Pero ahí quedan algunas películas como El Expreso de Chicago, Locos de Remate, No me chilles que no te veo y No me mientas que te creo, películas que en los años finales de los 80 y 90 arrasaron entre el público más joven. Y hay otra pareja que hasta que ha muerto uno de ellos han sido inseparables y es de estas. Voy a ver una película de Bud Spencer y Terence Hill. Una pareja, un poco el gordo y el flaco también, ¿no? Eran italianos, el Bud Spencer y Terence Hill son nombres impuestos, pero la verdad es que yo creo que sí que es verdad que lograron hacer un tipo de película que parecía americana, ellos parecían americanos, los gags eran como americanos, yo creo que es uno de los mayores logros, fíjate que te digo, a lo tonto, del cine europeo intentando copiar al cine americano, y fueron, lo que tú dices, exitosísimos, y la verdad que yo creo que el público, sobre todo infantil, les tenía como idolatrados, ¿no? Sí, sobre todo porque un tipo de comedia basado en los golpes, en el villano, los muy efectiva, buenos y los muy malos. Yo creo muy malos. que los dos pasaron de algo dentro de lo que tiene el spaghetti western, vamos a decir, un poco más sofisticado, donde había repartos internacionales, pues con el Wallach, Lionel, Stander, rodados en España, donde sí que hay una cierta seriedad en los personajes, hay una tragedia de los pícaros, y luego fueron hacia la burla. Es verdad que devino esa pareja prácticamente en dos clowns que en unos orígenes de western no lo eran tanto. Entonces fue aumentándose broma tras broma y al final, claro, la última etapa pues será como ir al circo, básicamente. Bueno, pero muy divertido, ¿eh? En Italia son auténticamente reconocidos como de los más grandes. De hecho, en el 2010 recibieron el David de Donatello a toda una trayectoria cinematográfica por su contribución a la industria cinematográfica italiana, más allá de los spaghetti western. Seguimos hablando de parejas importantes en el mundo del cine, con David Felipe Arranz, con Guillermo Balmori, y en este caso nos vamos a un cine español que nos ha dado grandes parejas. Fernando Esteso y Andrés Pajares solamente hicieron 9 películas, aunque mucha gente piensa que hicieron 50. No, para nada. Nos decía el propio Andrés Pajares, que lo tuvimos en el programa y que fue un encanto y nos sigue cada viernes. Además, le enviamos un fuerte saludo y esperamos que venga usted de nuevo, don Andrés Pajares, para hablar de uno de sus mitos, Alberto Sordi, que es uno de sus referentes del cine italiano. Bueno, decíamos, Andrés Pajares y Fernando Esteso han sido lo más revolucionario que ha dado en pareja de cine cómico español en toda su historia, con un cine de la época. Bueno, fruto de la mente de Mariano Ozores, fruto de una época, la España de los 80, la España socialista, donde de repente reflejaban la época reflejaba cómo dos hombres casados pues se dedicaban a hacer los fines de semana todo tipo de correría. Por eso. Entonces, yo creo que ellos vieron en esa fórmula junto a Ozores que se rodaba en 2-3 días, era una locura, iban allí sin guión, ¿verdad? Y era aquello un caos, pero del caos salió Yo hice a Roque 3, por ejemplo, que era una parodia. Los Vingueros.
una de las películas muy míticas, más vistas, tanto en televisión como... Es que es un cine, Moisés y Guillermo, muy documental, porque más allá de que a unos les guste o no, es un documento de cómo éramos en España no hace mucho tiempo, porque lo fácil es descalificarlo y decir, ¡guau, qué películas tan horribles!, pero es un documento real de cómo éramos, del ladrillazo, del cucharazo, el aborto. El destape. Yo creo que se puede mirar un poquito los años, son 9 películas, ya sé que son pocas, pero son muchas, y están hechas durante una década y pico, en la cual yo creo que puedes ver más o menos los problemas sociales de ese momento prácticamente reflejados en todas ellas. Es decir, vas viendo la evolución de España con la evolución de esas películas, usos y costumbres, ¿no? Son costumbristas. No, y además que pretendían hacer reír en un momento en que España necesitaba también la risa, como en su momento estas dos personalidades importantísimas en el cine que les voy a nombrar también hacían reír, pero es que además tenían un reparto alrededor increíble. Gracita Morales y José Luis López Vázquez. ¿Ya estabas preparado, no? A ver, como que colocarte a ti es más difícil que colocar a un cojo de delantero centro. Sin pitotes, Manolo, que me voy sola. ¿A dónde? Al médico. ¿Pero qué te pasa? Creo que tengo angustia vital. Hicieron 42 películas, decías tú las 9 de Pajares. Hicieron 42 películas y empezaron como secundarios, porque quiero decir que el cine español, aparte de las estrellas, digamos, de parejas estrellas, ha tenido unas parejas secundarias como yo creo que pocas filmografías de otras nacionalidades habrá. Empezaron como secundarios, pero tuvieron tantísimo éxito cada vez que coincidían, que a partir de Atraco a las 3, que es yo creo que la película que los lanza ya casi como pareja, pues ya empiezan a hacerse los protagonistas. Además es curioso porque vas viendo cómo van alternando. Primero está en el reparto ella, luego está en el reparto él, no acababan de, yo creo que habría peleas o bajo contrato, se iban imponiendo quién iba primero, pero una pareja exitosísima y con razón, además. Había peleas hasta en el rodaje entre estas parejas, porque José Luis López Vázquez, que ha sido el mejor actor de cine español de todos los tiempos, dicho incluso por George Cukor, por Chaplin, por todos, que era el genio del cine español, y tenía un problema de protagonismo y se daba codazos con sus compañeras de reparto. Y me acuerdo una entrevista que hice a Mari Carrillo y me dijo, no podía trabajar con él porque me hacía daño, me daba codazos para salir en pantalla y sacarme de plano. Bueno, muy complicado, Y luego Alfredo Landa en las memorias dice que además López Vázquez era estajanovista porque llamaba corriendo a los productores para robarle los papeles, y luego Landa le tuvo que llamar para amenazarle, decir, ¿cómo vuelvas a hacerme esto? Voy a tu casa y te meto una paliza, porque por eso hizo todas esas películas que hizo, era tremendo. Este era José Luis López Vázquez. Era José Luis López Vázquez. En cambio, Gracita Morales pues interpretaba ese papel femenino, sobre todo como está el servicio de chacha de la época. Bueno, murió abandonada, murió con una depresión de no saber asumir que no la llamara más para trabajar. La recuperó José Luis López Vázquez para hacer Los Palomos en teatro que habían hecho en cine, y fue muy triste el final de una de las actrices más reconocidas, más simpáticas, y con esa voz tan particular que tenía. Los dos tenían una voz muy particular. Nuestro homenaje también aquí a Gracita Morales y a José Luis López Vázquez, que han sido dos de los grandísimos, como han sido dos de los grandes, y por suerte tenemos a una doña Concha Velasco, en aquellos tiempos Conchita Velasco, que con Tony Leblanc formaron una pareja también de 40 y pico de películas. Muchísimas películas, además les pasó un poquito lo mismo. Empezaron en Las chicas de la Cruz Roja, en lo cual no eran las protagonistas, porque ella era una de las protagonistas, pero no la cabeza de cartel, y congenió tantísimo, tuvo tan éxito esa pareja, que siguieron haciendo un montón de películas, pues Los Tramposos, El Día de los Enamorados, luego ya pasaron a quizá un tema más serio. Estuvieron toda la década de los 60 haciendo películas, pero muchísimas más, de una por año, diría yo, y luego ya cuando Tony Leblanc se retiró, pues lógicamente, porque se retiró relativamente pronto, pues Concha Velasco no siguió haciendo lógicamente las películas con él, pero la verdad es que eran sumamente queridos por el público y congeniaban fenomenal. Acuérdate de La chica Yeye, ¿no? Sí, claro. De la radio. No te quieres enterar que te quiero de verdad. No te quieres enterar. No te quieres enterar que te quiero de verdad. Y tendrás que pedirme de rodillas un poquito de amor, Pero no te lo daré. El gran momento de Conchita Velasco, que así aparecía en los discos, Conchita Velasco, fue con Historias de la televisión, el momento de La chica Yeye, que se convierte en un fenómeno de masas. Es decir, esa interpretación, que la película son apenas 3 minutos, que está Tony Leblanc fumando allí en el escenario diciendo ¿cuándo acaba esto? No sé con la qué, peluca igual, aquella. con la peluca y todo eso. Bueno, pues eso se desvincula de la película y pasa al imaginario colectivo de los españoles como Conchita Velasco, la señorita de Valladolid,
convertida en la chica Yeye. Y vendrás a pedirme ya rogarme. Y vendrás como siempre a suplicarme. Que sea tu chica, Yeye. Que sea tu chica, Yeye. Que sea tu chica, Yeye. Que sea tu chica. Podemos incluir en último momento también a Analía Gadé y Fernando Fernán Gómez. Fueron pareja en la vida real y también protagonizaron grandes películas. Hicieron muchas películas juntos muy exitosas, y hay que recordar que cuando empezó esa colaboración Analía Gadé era la estrella, no Fernando Fernán Gómez. En películas que no dirigía Fernán Gómez, ella era cabeza de cartel. Luego fueron alternándose y fue cogiendo más peso Fernando Fernán Gómez, que la superó en fama y era el cabeza de cartel. Pero hay que reconocer, fíjate qué detalle más bonito, que cuando la dirige Fernando Fernán Gómez, ella siempre es la cabeza de cartel. Es decir, siempre le cedió ese protagonismo porque la quería, evidentemente, y fueron una pareja sumamente querida y sumamente popular. El mundo alrededor, por ejemplo. Solo para hombres. Una de las para grandes hombres, películas. Porque además también simbolizaban una pareja que empezaba a construir un hogar, que tenían su primer hijo, que pasaban dificultades económicas, y era muy representativo de la España del franchismo. Sí. Vamos ya con la representación del cine a la literatura, con esas recomendaciones literarias. Bueno, Guillermo Balmori. esto literatura no es, pero es algo se llama Dollywood. Muy curioso este libro, ¿eh? Es muy curioso, es de un tocayo mío que es Guillem Medina, y habla de todo ese coleccionismo que hay de muñecas de cine, que yo no sé si estas Barbies, ¿no? Que hay yo tengo varias. Es genial. Sale Marilyn, bueno, está, fíjate, Judy Garland. Son muñecas, ¿eh? Son muñecas de cine, o sea, muñecas sobre actrices, sobre personajes de cine, que fíjate, dan para un libro entero, que está muy bien fotografiado, está muy bien documentado, y es de Diablo Ediciones, que es una editorial que a mí me gusta mucho y que hace estos libros tan curiosos, ¿no? Y que gracias a Dios que los siga haciendo por mucho tiempo, porque como digo, pues la verdad es que es una maravilla ver todo esto para ver el mundo que hay, porque tú dices, muñecas de Audrey Hepburn, pues igual hay 50, ¿eh? David Felipe Herranz nos trae un libro que no es de muñecas, pero sí que es de un crack de la literatura y un intelectual, Albert Camus. Y además Albert Camus adaptado al cine, bueno, pues hay una novedad maravillosa. Debate acaba de publicar los artículos, cuando él era jovencito, de la revista Combat, que era la revista de la resistencia francesa en la Francia de Vichy. Él era redactor jefe y se jugó el pellejo publicando un montón de trabajos sobre los colaboracionistas que iban a dejar paso a los nazis, a delatar a aquellos que se oponían al régimen de Hitler en una Francia libre, y es la traducción de María Teresa Gallego, este libro maravilloso, y sobre todo un Camus con 30 años, fresquísimo, muy activista, y con su mujer esperándole en Argelia, que no iba a atenderla porque estaba en París escribiendo aquí. Yo les traigo la primera novela de Dolores Redondo, antes de ser conocida por la trilogía del Baztán, de ganar el premio Planeta, de ser conocida y una de las escritoras más importantes de nuestra literatura. Publicó no llegó a publicar, de hecho, no llegó a verse Los privilegios del ángel. Ahora lo ha recuperado Ediciones Destino, y bueno, tenemos el placer de poder leer una novela muy intimista que habla del dolor, de la pérdida de personas queridas. Un libro realmente magnífico, donde se ven los mimbres de lo que sería esa gran escritora que es nuestra amiga Dolores Redondo. Los privilegios del ángel, editada por Editorial Destino, la primera novela de Dolores Redondo. Estas son las recomendaciones literarias. Hay que leer, hay que ver cine, y hay que ver la página de cinecinéfilos.com de Guillermo Balmori, esas cápsulas de cine de cada semana. Traigo esta semana, y hemos hablado sobre todo, David, de Jerry Lewis, y traigo una cosa muy curiosa, que son escenas eliminadas, tomas falsas, más que escenas, tomas falsas del Profesor Chiflado, en las cuales pues Jerry Lewis está rodando y se parte de risa y tiene que cortar porque no puede aguantar la risa, y porque se ríen además los cámaras. Con Stella Stevens. Con Stella Stevens. Que era una Marilyn de los 60, sí, bueno. ¿no? Bueno, que quería ser, ¿no? Como tú dices, una Marilyn de estas de No hay tiempo para más. Les esperamos la semana que viene con más cosas, porque nos lo pasamos bien, pero intentamos, y sobre todo agradecemos la fidelidad que tienen cada semana con nosotros en el programa de cine. Nos vamos con una pareja que ha sido nombrada en este programa y que para nosotros es muy divertida: Arturito y C3PO. Hasta la semana que viene, en Secuencias en 24.